Buenas tardes, buenas tardes. Que Dios me lo bendiga a todos. Quiero llevarle una porción de la palabra de Dios en este día. Y el tema dice, ¿por qué la mayoría de las personas no busca de Dios? Y eso se trata de que, según San Lucas 14, 16, 20 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos a la hora de la cena. Envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verlas. Te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no podré ir. Gloria a Dios. Mucha gente le pone excusa a Dios para buscarlos. Pero hay que buscarlo entre tanto estemos vivos. Mientras podamos buscarlos, vamos a buscarlos. Porque va a llegar un día en el cual usted y yo queremos buscarlo, pero no va a haber tiempos. Buenas tardes. Quiero hablarle un tema muy importante que habla qué es la cultura. Y voy a hablar de la cultura dominicana. Pero voy a definir lo que es la cultura. La cultura es las creencias, valores y comportamientos que comparten un grupo. Por ejemplo, un grupo religioso o una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres y la creencia acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas. Las creencias. Hay muchas clases de creencias. Por ejemplo, en la República Dominicana hay creencias que vienen de generación en generación. Como por ejemplo, mucha gente dice, yo soy pobre y no podré salir de la pobreza. Pero ¿por qué ellos dicen eso? Porque ellos no ven el apoyo. Por ejemplo, en la República Dominicana hay diferentes clases sociales. Está la clase media, está la clase media alta y está la clase alta. Está las clases bajas, la pobreza extrema. Por ejemplo, la clase alta son los empresarios, los grandes empresarios, los grandes terratenientes, los grandes agricultores, los grandes criadores de ganados, los fabricantes, que junto con el gobierno manejan lo que es la economía del país. Sin embargo, la clase media se compone de los profesionales, médicos, abogados, ingenieros de toda clase de ingenierías. También están los economistas, los del área económica. Podemos también decir que la clase alta vive en lugares específicos, como por ejemplo, están esos barrios, o los barrios donde vive la clase media, que se llaman ensanches. Pero también lo que viven los grandes, la gente rica, muy rica, vive en ensanches privilegiados, como son el Piantini, como son las Julias,
como era el Naco antes. Y así tienen su área exclusiva para vivir, para ellos vivir. Por ejemplo, los pobres que viven en la pobreza extrema, viven en los barrios marginados, barrios que conviven, y ellos conviven con la pobreza extremas, como es la falta de salud, la falta de... conviven de recogida de basuras, falta de escolaridad. Por ejemplo, un pobre no puede ir a un colegio privado, sino que tiene que ir a una escuela pública a estudiar. No puede ir a una clínica a recibir atención médica, tiene que ir a un hospital público. Y así sucesivamente. Y viven del día a día, viven de un sueldo, de un pequeño sueldo, y también viven del día a día, de un chiripeo. Entonces, el que logra salir de la pobreza es un privilegiado, es una persona que ha decidido y ha puesto su voluntad para salir de la pobreza extrema. Porque aún los mismos padres no tienen los recursos para enviar a sus hijos a la universidad a estudiar, para enviarlo a la escuela, a un colegio privado, a una universidad privada, no pueden. Entonces, yo te quiero decir con esto, que hay diferentes clases de cultura. Por ejemplo, una gente nace en unas clases y le da trabajo para salir de esa clase a la otra. Por ejemplo, en la República Dominicana se celebraban patronales en diferentes pueblos que eran de la cultura del pueblo dominicano. Y se celebran también carnavales después del desfile militar. Se celebra un carnaval llamado el Carnaval del Santo Domingo. Son diferentes manifestaciones de la cultura. Ahí tú puedes ver diferentes manifestaciones de la cultura del pueblo dominicano. También está las culturas de que si una persona, por ejemplo, no sale buena, están diciendo que no, que esa persona se desvió del camino de su familia. Y así sucesivamente está las culturas, que la cultura a través del tiempo, cuando se hace masiva, se convierte en un mandato, en una aplicación que tiene que ser aprobada por todos los pueblos. Por ejemplo, hay diferentes culturas. Y en el mundo también hay diferentes culturas, hay miles, cientos de religiones que profesan religiones de diferentes géneros. En República Dominicana hay diferentes religiones también, porque tienen como la oficial las católicas, y ahí está la iglesia cristiana, la religión cristiana, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, mormones también. Hay muchísimas religiones aquí que se profesan. Pero también está en la cultura dominicana, la cultura de que usted tiene que ayudar a sus prójimos, usted tiene que saludar a los demás. Cuando usted pasa por el lado de una persona y usted no lo saluda, a usted lo catalogan como una persona poco educadas, con poca educación o con ninguna. Usted llega a un lugar, lo primero que usted dice, buenos días, ¿cómo están? Y saluda. Usted va por la calle, se monta en un carro, usted lo primero que hace es buenas tardes, buenos días, buenas noches, y saluda a las personas que están dentro del carro, porque de lo contrario, usted entra a ese carro, usted no saluda a la persona, usted lo van a catalogar como una persona odiosa o una persona que no tiene educación. La cultura es muy importante en los pueblos, porque de la cultura es que nacen las sociedades. Las culturas, por ejemplo, había una cultura en el antiguo, no estoy hablando de República Dominicana, sino de historia universal, que se llamaba las culturas, unas culturas donde ellos imponían sus leyes, la cultura primitiva, donde ellos imponían sus propias leyes, porque en ese tiempo no había leyes, y las leyes se imponía el hombre por el hombre, que se llamaba la ley de Talión.
¿Qué significaba la ley de talión? La ley de talión significaba que usted iba a recibir lo mismo que hacía. Es decir, si usted le daba un palo a alguien o le quitaba a alguien, le iban a hacer lo mismo. Significa la ley de talión, el ojo por ojo y diente por diente. Después se fue refinando y pusieron lo que es la venganza privadas. Pasó de la venganza privada a las venganzas públicas, donde los actos que cometía el hombre ya eran llevados a las instancias públicas. Es decir, que había un órgano que regía esos delitos y que imponía las penas. Entonces, esa era la cultura de antes. La cultura de antes era la cultura dominicana, que la palabra del hombre tenía un valor extraordinario. Por ejemplo, usted podía hacer un contrato verbal o con testigos. Sin embargo, ahora la cultura ha ido cambiando. Por ejemplo, usted hace un contrato y usted necesita un papel de un notario, de un abogado, notariados, para que ese contrato tenga valor. Porque como dice el código, después de 30 pesos hay que hacer un contrato. El contrato necesita ser por escritos, con escrituras. Entonces, los valores van relacionados con la costumbre. Y como dice aquí que las creencias, valores y comportamientos se comparten en un grupo. Es decir, que son valores y creencias que se comparten en un grupo, en una nación, en un pueblo. Eso es lo que se llama la cultura. La cultura. Que Dios me lo bendiga a todos.